¿qué hace una niña jugando aquí? O ¿cómo la traéis aquí? O esto no es para niñas. ¿Has escuchado tú en esa etapa tuya de crecimiento comentarios de esas características? Que la gente no lo aceptaba, lo veía mal y sobre todo en un pueblo. Creo que mi gente en ese caso me apoyó mucho, pero sí hubo una traba, hubo un momento en que las cosas se complicaron y que empezaron a decir, el fútbol no es para niñas. Este me ha dicho que haga esto, pero es que este me ha dicho que esto está mal y ahora no sé qué hacer. Y termina uno, pues bueno, hecha un auténtico lío y sin progresar. He conseguido manejarlo de mucha mejor manera. Este año, como te mencionaba, ha sido un año un poco con altos y bajos, pero lo he manejado de muchísimo mejor manera. Me he sentido muy bien físicamente, muy bien en todo aspecto y no ha mermado mi rendimiento en ese sentido. Hola, muy buenas y bienvenidos a esta tercera entrevista del podcast FFR. Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que lleva mucho tiempo dentro del programa Futbolistas Fuertes y Rápidas, en este caso, y ella es Gigi. Gigi, bienvenida a esta sección del programa de entrevistas. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Cansada? Cansada, sí, reventada porque acabamos de entrenar. Dani me estaba haciendo algunas correcciones y la verdad muy contenta de que estés aquí, de conocerte por fin y de compartir este momento diferente fuera de la cancha. Totalmente. Pues mirar, yo como os he comentado en las otras dos entrevistas, quería enfocar esto de una manera diferente. Sí que me gustaría que conocierais a la persona detrás de la futbolista, porque bueno, Gigi es jugadora de selección, actualmente está en el Alhama de Murcia, pero luego detrás hace un montón de cosas y un montón, yo te diría que de labor incluso social a nivel futbolística, que a lo mejor no se conoce tanto y esos son aspectos que sí que me gustaría que conocierais de ella. Así que, si te parece bien, vamos a empezar por esa parte, sobre todo por tus inicios, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios dentro del mundo del fútbol? ¿Qué te dio por decir, no, yo quiero ser central? Si empezaste por esa posición, ¿en qué equipo empezaste? ¿Quién te llevó? ¿O cómo surgió un poco también esa curiosidad, esas ganas de empezar en el fútbol y quizás no en otros deportes? Bueno, ya hace varios años, hace varios años que juego fútbol. Empecé a los 12 años en una escuela de hombres netamente, entonces fue una novedad que llegó al pueblo porque soy de un pueblo de Ecuador, de Manabí, La Manga del Cura, se llama Santa María. Entonces llegó una escuelita de fútbol de hombres y muchas niñas nos inscribimos, la novedad y todo eso, y al final, pasado el mes, ya no estaba ninguna y solo me quedé yo. Entonces empezamos a entrenar y yo seguía entrenando, yo era la única niña que estaba por ahí. Y de repente en un campeonato de estos se abre una selección femenina de provincia. Yo fui, participé y el entrenador de la selección de Ecuador me estaba viendo. Entonces como que por ahí arrancó todo el tema, pero eso ya 2 años después de haber formado parte de esta escuela. Fíjate, fue un comienzo que es lo que justo estábamos hablando antes, que se empieza la gente muy joven, ¿no? Con 5, 6, 7 años ya va, y tú empezaste en esto ya con 12 años. Tú en esos comienzos, porque me imagino que el grupo masculino pues ya tendría más recorrido y más años jugando a fútbol, ¿no? ¿Qué dificultades te encuentras tú en esos inicios, en ese equipo mixto? Yo creo que uno de los inconvenientes era obviamente que ellos intentaban jugar de otra manera porque estaban jugando con niñas. Igual a esas edades no hay mucha diferencia, porque ahora como nosotras, bueno, con mi hermana, con Gisela, tenemos una escuela, ella sobre todo entiende mucho más del tema, no hay muchas diferencias a esas edades, pero luego sí se va notando. Entonces cuando yo empecé a tener 13, 14 años ya se iban notando un poco las diferencias y ahí es cuando hay que separar en este sentido. Pero yo sí noté mucha diferencia en ese entonces, y ya luego cuando fui a formar parte de una selección, en este caso tenía 14 años, y fui a entrenar con una selección femenina netamente, noté que chocaban diferente, que iban más fuerte, que no les importaba, o sea, nada en ese sentido. Entonces sí hay un cambio radical, pero fue bonito en principio. Sí, es decir, yo que por un lado quizás fue positiva esa parte, es decir, te obligas también a ir más fuerte. Y luego cuando ya vas con la selección, que estáis pues, bueno, todo el equipo de mujeres, ya dices, ostras, parece que voy más fuerte que las demás porque estoy acostumbrada a batallar en el equipo mixto donde estaba antes, ¿no? Sí, al final como entre mujeres igual, por ejemplo en la selección, cuando yo llegué nivel, sí. Ya era otro nivel y sí, obviamente ellas iban mucho más fuertes. A mí me faltaba la parte de coordinación, un poco también la parte táctica, y son muchos aspectos que al final cuando tú empiezas de muy chiquito, 5 años te pongo que son las niñas que nosotros ahora tenemos,
arrancas con 5 años y tú vas coordinando mucho mejor, vas aprendiendo cosas que seguramente de grandes no vas a manejarlas de tal manera como la manejas a esa edad. Entonces creo que eso es como la importancia, y que muchas jugadoras, no solo yo, en este caso muchísimas futbolistas pasamos por ese proceso, o más bien no tuvimos ese proceso. Totalmente. Y nos saltamos totalmente, y que es parte importante. Que justo es eso, todas las jugadoras que están, yo te diría que entre quizás 28, 29 a los 35 años han sido la punta de lanza del deporte. Ahora seguramente una jugadora irá a un campus y ya con 5 o 6 años está en un grupo femenino. Ya los grupos mixtos, pues bueno, quizás en algún lugar donde hay menos accesibilidad, pueblos más pequeños, quizás lo puedes encontrar, pero tú fuiste punta de lanza en ese sentido. Me puedo imaginar las dificultades a nivel físico, de comprensión táctica, porque se llega un poco más tarde que el resto, pero luego desde la parte también más social, es decir, tú viste reticencias en el entorno donde empezaste, que dijeran, no, ¿qué hace una niña jugando aquí? O ¿cómo la traéis aquí? O esto no es para niñas. ¿Has escuchado tú en esa etapa tuya de crecimiento comentarios de esas características? Creo que lo acabas de resumir bastante bien. Cada una de las cosas que dijiste fueron los comentarios que yo recibí, que mi hermana recibió, y que seguramente todas las que empezamos hace muchos años a jugar al fútbol, empezamos tarde también, los recibimos, porque la gente no lo aceptaba, lo veía mal, y sobre todo en un pueblo. Creo que mi gente en ese caso me apoyó mucho, pero sí hubo una traba, hubo un momento en que las cosas se complicaron y que empezaron a decir, el fútbol no es para niñas, ¿qué haces ahí? Dedícate a otro deporte, ahí no hay futuro, eso no es para ti. O sea, un montón de comentarios negativos, y muchos más fuertes, por gente cercana, y también gente que estaba afuera y que no te conocía de absolutamente nada, y te daban este tipo de comentarios negativos, que seguramente, insisto, no solamente yo pasé por ese proceso, sino que las de esos tiempos lo pasamos, lo vivimos, y aún queda todavía situaciones así en Ecuador, aún estamos viviendo situaciones así. Obviamente está mermando, porque el fútbol femenino en Ecuador también está creciendo, pero aquí en España también lo veo un poco todavía, hay ciertos comentarios, mucho menos, pero creo que comparándolo con ese tiempo, el cambio ha sido bastante importante. Y en tu caso, que obviamente no se abandonó ni nada por los comentarios que pudieran decir, ¿no? Al final tú has tenido una trayectoria que me parece súper bonita, y ahora hablaremos de ella. Sigues jugando, sigues compitiendo, estás yendo con la selección, pero entiendo que esos comentarios en ese momento a cualquier otra niña o mujer le podría haber hecho decir, no sigo jugando, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo? Aquí estoy yo voy a seguir jugando, me da absolutamente igual lo que digáis todos vosotros, a mí nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza de ser futbolista. Entonces, ¿qué fue un poco eso que te impulsó a ti a tirar para adelante y no a dejarte afectar por los comentarios de la gente y de los problemas que tenían ellos con sus movidas mentales para ponerle limitaciones a los demás, ¿no? Yo creo que todo parte de que el fútbol me encantaba desde muy chiquita. Yo estaba jugando fútbol, pateando botellas, como dicen por ahí también. Estaba jugando fútbol, y parte de ahí, pero también que era muy terca. Era muy terca cuando algo realmente me gustaba, y sobre todo en el tema deportivo, que en este caso fue el fútbol, porque como te mencionaba antes, hubo muchas trabas, y entre esas también un poco mi mamá, mi papá, que hubo un momento en el que a ellos también se les complicó entender que esto era algo sumamente importante para mí, y también recibí como esta negativa por parte de ellos, pero un momento súper puntual, y justamente me llegó una posibilidad muy importante, que fue representar a la selección. Entonces mi mamá, mi papá entendieron y vieron que mis capacidades eran sumamente buenas, y que yo era necia, terca, y que era lo que quería. Entonces ellos lo entendieron, lo aceptaron, y desde ese momento me apoyaron. Pero obviamente en el transcurso, en el camino, sí había muchísima gente, muchísimos comentarios, muchísimas trabas, pero al final, como los tenía ellos de mi lado, era un apoyo incondicional, y aparte el amor que yo sentía por este deporte y el deseo, ese sueño de conseguir mucho más todo el tiempo, de plantearme objetivos cada vez más grandes, creo que es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy, y que todavía
Siento que me quedan mucho todavía por cumplir. queda mucho, totalmente. No, pero sí es cierto que también contar con una selección que ya podrá ser más grande, más pequeña, con más estructura, con menos, pero que, no sé, a mí me vienen y me dicen, no, me quiero llevar a tu hija con la selección, yo me lleno de orgullo, digo, ¡fua! ¿Sabes? Digo, va a estar representando al país, encima ahora nos contarás, pero que lograsteis algo único para el país también. Y vamos, yo cuando viene un seleccionador y te dice algo así, dices, pues quizás no es algo nada más de mi pueblo y de mi barrio, sino que hay jugadoras por todo el país que están llevando esto mucho más adelante, ¿no? Sí, en ese momento cuando pasó, recuerdo que mi mamá y mi papá se sintieron sumamente orgullosos, el pueblo en general también cuando vieron que yo fui simplemente a un microciclo, ni siquiera era seleccionada todavía, pero fui a un microciclo y fue un cambio radical, o sea, un cambio de mi hija sí tiene todas las posibilidades, las capacidades y la voluntad de conseguir este sueño. Entonces creo que, como te digo, fue un cambio radical y el apoyo de mis papás, de mi familia, cambió totalmente y yo desde ahí me siento súper apoyada por ellos. Pues me alegro mucho. Y luego tú, sigues creciendo, sigues desarrollándote futbolísticamente y sí que me gustaría que me comentaras un poco en qué equipos estás en Ecuador y cómo terminas en Europa. Es decir, el salto del charco, porque parece fácil, pero no es fácil, ese salto, dejar familia atrás, cruzar el mundo, venir a competir aquí y con todo lo que ello implica, que es al final también mucho tiempo en soledad, igual llegas y quizás no tienes los minutos que quieres, que el fútbol no es la película que podemos ver muchas veces y demás no perfecta, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso y sobre todo en qué momento das el salto para Europa? Yo empecé jugando en Ecuador en distintos clubes hasta el 2014 que nosotros clasificamos al Mundial de Canadá que se jugaba en el 2015. Y dilo, entonces, que esa es la primera vez que se va a la selección al Mundial. Sí, esa es la primera clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol a un Mundial. Fue un hito porque ahora ya tenemos otra categoría sub-17 que también acaba de clasificar a un nuevo Mundial. Pero en ese entonces fue un hito, fue un antes y un después del fútbol femenino en Ecuador. Y creo que de ahí como que arranca todo este proceso de crecimiento. Y tengo mejor dicho, cuando fue el Mundial, mis pensamientos, mis ideas y mis objetivos cambiaron, porque dije, hay mucho más, la competencia es sumamente diferente y yo quiero y hay que abrir muchas más puertas. Entonces ahí arranca esto. Luego, tocando puertas, me llegó la oportunidad de jugar en Colombia, me fui a Colombia, duré 2 años allá, después me fui a Brasil y de Brasil doy el salto para acá a España. Y desde el 2019 aproximadamente estoy jugando aquí en España. Ha sido un proceso largo, con curvas altas, bajas, con diferentes tramos muy buenos, otros no tanto, pero creo que ha sido un crecimiento muy importante y se han abierto muchísimas puertas, no solamente a raíz de mi salida, sino a raíz de la salida de muchas otras jugadoras muy bien. del país. ¿Y tú qué destacarías de tu paso por Colombia, de tu paso por Brasil y ahora aquí en España, a nivel futbolístico, a nivel físico incluso, y en tu caso también creo que a nivel más de madurez como persona y como futbolista? El aprendizaje y el crecimiento personal como futbolista en todo sentido, porque al final el fútbol sudamericano tiene unas características, el de Ecuador, Colombia, Brasil tiene unas características, el de Brasil a Colombia un poco varía con el de Ecuador también, y luego das el salto para acá a España, que es un fútbol totalmente distinto, por llamarlo de alguna manera, entonces tienes que adaptarte, y lo que yo destacaría es justamente eso, es la adaptabilidad que uno como futbolista y como profesional tiene, porque si no te adaptas, te tienes que regresar, es así. Tienes que adaptar a la cultura, a la alimentación, al entrenamiento, al juego como tal. Entonces son muchísimas variables que uno como profesional tiene que entender. Aparte, trabajar la cabeza, tenerla en su lugar, porque es muy difícil estar fuera de casa, no ver a tu familia en fechas importantes, no seguir la misma rutina que haces todo el tiempo en tu país, y luego vienes aquí y te tienes que adaptar. Creo que es como la adaptabilidad. Esa sería como una parte clave que tú has visto en todo tu progreso, que te ha ayudado mucho a estar donde estás hoy. ¿Y qué otros aspectos
verías tú que son importantes también, que te han permitido llegar aquí ahora a Murcia? Es decir, el otro día lo charlábamos con Usoa, lo charlábamos con Rubén, de diferentes puntos de inflexión a lo largo de sus carreras que les han permitido dar ese saltito más de nivel, ese saltito más de crecimiento personal, profesional, físico. Aparte de esa adaptabilidad, ¿qué otros aspectos destacarías? Mira, trabajo. Son las palabras que yo siempre utilizo y seguiré utilizando, porque es así: trabajo, constancia, disciplina y mucha paciencia. Pero también es entender que el fútbol no es solamente las horas que te pasas dentro de la cancha con tu equipo, sino lo que haces aparte. Por ejemplo, el trabajo que yo hago con el programa, con ustedes, a mí me ha ayudado muchísimo. El tema de trabajar también con mi psicóloga, con Lisa, sin duda alguna me ha ayudado mucho más a solventar o a estar más tranquila en esos momentos duros, pero asimismo en la parte física adicional a lo que se hace dentro de la cancha, dentro del campo de juego, es lo que me ha permitido mantenerme también físicamente en esos momentos en los que tal vez no he tenido muchos minutos y me han dado la oportunidad y he podido solventarlo. Entonces creo que es como un todo, trabajar un todo, porque si solamente te dedicas a trabajar las horas que lo haces en la cancha y no te alimentas bien, no trabajas la cabeza y no trabajas adicional en el gimnasio o en la parte de fuerza, en esas partes, en esos detalles, no complementas. Claro. No te complementas. No, totalmente. Al final estos son diferentes piezas del puzzle y si falta una pieza, luego dentro del campo se nota. ¿Tú en qué momento, porque me imagino que tú también tuviste tus referentes, ¿no? ¿En qué momento viste que, hey, esto es importante? Es decir, fuera del terreno de juego tenemos que seguir entrenando, nos tenemos que nutrir bien, nos tenemos que ir a descansar y demás. Es decir, ¿hay alguien que te hizo clic a ti para dar esos pasitos? Porque si no lo ves y nadie te lo dice, tú sigues por tu marcha, ¿no? Sí, yo creo que todo arrancó cuando llegué a Brasil y que vi que trabajaban en el gimnasio, que estaban trabajando este aspecto, pero fue una forma como sutil de decirme, hay que hacer algo más. Empecé a trabajarlo ahí, luego llego acá a España y veo que sí se trabaja en serio esa parte de ahí. Entonces empecé a darle más importancia. Tuve un error bastante grave, que fue trabajar por mi cuenta y equivocarme en el tema nutricional, que también fue hacerlo por mi cuenta, y bajé muchísimo de peso, tuve lesiones, muchísimas cosas que por intentar estar bien me equivoqué totalmente. Y luego tuve al siguiente año a una persona, Pinchis, Silvia, que fue mi capitana en equipo en Santander, y yo la veía, en ese entonces ella tenía 35 años, y yo la veía trabajar, la veía en el gimnasio, y yo la veía fuerte, sumamente fuerte, era de las más fuertes de todas nosotras, y yo la veía y digo, vaya, qué buena es, cómo trabaja, cómo se esfuerza, y entendí, y ahí fue el clic, el momento en el que entendí que necesitaba algo más. Y empecé a buscar, empecé a trabajar hasta que los encontré. Sí. No, es que esa parte para mí es súper importante, porque al final encontramos a una persona que vemos, en este caso, a esta jugadora de 35 años, que está fuerte, que está rápida, la vemos cómo se cuida, cómo entrena, y dices, ostras, si esta está así y está haciendo esto y tiene esta edad, como yo con 20 y algo no lo estoy haciendo, no estoy cumpliendo, ¿no? Y cuando al final hace falta verlo, ver cómo dentro del campo esa persona es regular durante todo el año, no se lesiona, es competitiva, alarga su carrera profesional, pues quizás ese es el camino, ¿no? Sí es cierto que yo lo he visto muchas veces también, el hecho de querer hacerlo todo por una misma. Y al final yo creo que tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena, que dice mucho de esa terquedad y de esa ambición y de esas ganas de mejorar, y yo eso personalmente lo valoro mucho, porque si eso no lo tienes, pues nada, apaga y vámonos. Pero por otro lado tienes ese lado malo, que a lo mejor a nivel nutricional, ostras, hay tanta información que uno termina desinformado. Correcto. ¿No? Y a nivel de entrenamiento lo mismo, hay ahora mismo con las redes sociales tanta información que dices, bueno, este me ha dicho que haga esto, pero es que este me ha dicho que esto está mal y ahora no sé qué hacer. Y termina uno, pues bueno, hecha un auténtico lío y sin progresar. Así que me alegro de que por lo menos eso te haya ayudado a pegar ese saltito para adelante. Es que al final, como tú lo mencionas también en el programa, creo que es sumamente importante especificar. O sea, para el futbolista trabajar con lo que necesita. Y justamente cuando yo, por ejemplo, trabajaba por mi cuenta,
adaptaba muchos ejercicios para las cosas que a mí me gustaban y que según yo entendía que necesitaba trabajar más. Que no me iba mal, sí, correcto, pero ahora me va mucho mejor. Eso te iba a decir yo, digo, no, yo siempre digo lo mismo, digo, te va bien ya, pero es que te podría ir mucho mejor. Sí, podrías haberte perdido menos partidos, podrías haber estado corriendo con más ganas, con menos freno de mano echado en los partidos y al final eso es diferencial también. Sí, porque al final es lo que te decía, esta temporada obviamente ha sido una temporada con altos y bajos en cuanto a tema personal, que he estado jugando o no estaba jugando, pero me ha mantenido estar entrenando y estar bien, porque en los momentos que he tenido la oportunidad de salir y jugar titular, me he sentido muy bien físicamente, muy bien en todo aspecto y no ha mermado mi rendimiento en ese sentido, y tanto aquí como en la selección. Entonces creo que ha sido fundamental que, a pesar de no tener una temporada como me hubiese gustado, las oportunidades que he tenido las he aprovechado, pero porque estaba en un muy buen nivel físico, y eso ha sido a raíz de trabajar, de prepararme y de estar lista para el momento que me han requerido. Totalmente, mira la mosca esta. Y sí que quería que nos comentaras también de lo que estás haciendo ahora en tu país, antes de preguntarte algunas cosillas de entrenamiento, porque para ti esa jugadora en Santander fue, pues bueno, un buen ejemplo. En Brasil tuviste otros ejemplos y tal, pero ahora nos estamos acercando ya pues a un punto en nuestras carreras donde el ejemplo eres tú, ¿no? Y a mí fuera de cámaras me estabas comentando pues toda la escuela que habíais desarrollado en Ecuador junto con tu hermana, y seguro que mucha más gente trabajando y aportando su granito de arena. Y sí que me gustaría que me comentaras de dónde surge la idea y las ganas por meterse en semejante berenjenal, porque no es fácil, y cómo aquello está creciendo y ayudando al fútbol en tu país. Sí, nosotros en Ecuador tenemos una escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Que lleva nuestro apellido, Moreira. Bueno, Dragonas IDB Moreira. Y estoy junto con mi hermana, con Gisela Moreira, que ella es entrenadora profesional. Entonces, ¿cómo arranca esto? Esta idea arranca porque justamente luego de la clasificación al Mundial, vamos al Mundial, que esto fue en el 2015, y nos eliminan en la primera fase, y no fue un rendimiento bueno por parte de la selección. Entonces, llego a Ecuador, converso con mi hermana y le digo, es que falta proceso, falta bases, falta muchísimo trabajo. Y entonces empezamos con la idea, ¿y por qué nosotras no ponemos una escuela netamente femenina? Porque en ese entonces no había una escuela netamente femenina, simplemente mixtas, por ahí unas niñitas que entrenaban y eso. Pero dijimos, arranquemos con este proyecto. Entonces lo decidimos, arrancamos, y como te comentaba antes, recuerdo que el primer mes eran 3 niñas, el segundo mes eran 5 niñas, 10 niñas, y así aproximadamente en el lapso de un año, que tuvimos un montón de trabas y estábamos, ¿fue correcto? ¿No fue correcto? ¿Sí o no? Pero estábamos ahí, mi hermana también, diciendo, hay que intentarlo todos los días. A veces llegábamos, la escuela estaba vacía, era complicado, pero luego otra vez y otra vez y otra vez, y ahora tenemos 8 años de trabajo, y tenemos niñas que empiezan desde los 5 años. Eso ha sido un proceso. Tenemos aproximadamente un año con esta categoría y tenemos varias niñas, 4 o 5 niñas. 7 años antes que tú, y fíjate, ¿eh? Increíble, y nosotras realmente estamos muy contentas porque entendemos que es lo que se necesita. Y a raíz de eso muchas otras escuelas han ido también formándose, y ya hay muchas más bases. Ya tú ves las canchas y no solamente hay niños, también hay niñas jugando, hay escuelitas de niñas también por ahí. Entonces creo que fue un plus sumamente importante haber arrancado con este proyecto hace tanto tiempo, aunque costó, pero... No, pero para mí es fundamental, y cuesta por varios motivos, porque va a contracorriente, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? De las opiniones negativas de la gente y de los conceptos o esas trabas mentales que digo yo que pueden tener para ponerle limitaciones a los demás. Entonces dirán, no, esto, ¿cómo vamos a llevar a la niña al campus si esto es para hombres, ¿no? Entonces, claro, con esa mentalidad tienes que pelear contra eso. Las escuelitas que se crean ahora en Ecuador tienen menos problemas de pelear con ese tipo de mentalidades. Pero a mí hay algo que me ha gustado mucho de lo que has dicho, digo, porque yo siempre digo que en esta vida están los que se quejan y los que hacen, ¿sabes? Sí. Y tuviste un problema, y no era un problema sencillo de solucionar. Las bases de cualquier deporte son súper complejas, encima tener que ir contracorriente más complejo todavía,
pero bueno, con un par os pusisteis allí tú y tu hermana, luego mucha gente seguro que os ha ayudado en todo el proceso también, pero después de 8 años, lo llamas proyecto, pero yo ya de proyecto nada, es decir, hay mucha gente, todo ha crecido un montón y la verdad que te felicito porque yo desde mi lado del emprendimiento te digo que no es para nada fácil lo que habéis logrado con ello. Por un lado, desde el punto de vista del emprendimiento, pero desde el punto de vista social y las oportunidades que le estáis dando a esas jugadoras desde los 5 o 6 años que antes no se tenían, para mí eso no es impagable. Eso no le puedes poner un valor a eso. Tú imagínate que en unos años salga de ahí pues alguna representante también para el equipo nacional. Cerramos ciclo, es decir, lo logramos, ¿no? Sí. Y no es algo descabellado. Generaste las semillas del huerto y está todo creciendo y 8 años después estás recogiendo todo el trabajo que le has puesto. Me parece espectacular. Sí, y bueno, gracias por las felicitaciones, pero yo siempre le hago el reconocimiento a mi hermana Gisela Moreira porque ella ha estado todo este tiempo y es quien ha estado, como te digo, la entrenadora. Como dicen aquí, recta, currando, trabajando duro. Como dicen aquí, chapo, con ella, pero asimismo ha habido mucha gente que ha estado alrededor, que ha estado trabajando y como tú lo mencionabas hace un ratito, justamente nosotros trabajamos por eso, porque queremos que nuestras niñas crezcan, aparte que se diviertan, que tengan algo diferente, que aprendan, que pasen estos momentos amenos jugando fútbol, entiendan muchísimo el tema del compañerismo y todo eso. También nos gusta la idea de que ellas sean representantes de equipos del país y también de la selección. Y justamente ahora nosotros tenemos una niña que fue a participar al Sudamericano y ahora clasificó a un mundial en la categoría sub-17. Pues entonces el ciclo, acabamos de cumplir un sueño que arrancó con esta escuela hace 8 años. Con una idea hace 8 años. Hace 8 años y obviamente la idea es eso, es que más niñas en nuestra academia lleguen a formar parte de clubes del país y también de la selección y por qué no en un momento de la selección mayor también. Entonces es como el sueño, el objetivo que nosotros tenemos porque al final es formación y de formación nosotros queremos que vayan con una base muy buena para que lleguen a estos clubes a representar a la escuela y a representar a su ciudad, a representar al país de la mejor manera posible. Bueno, pues me alegro mucho, te felicito. Y ¿cómo era tu hermana? Gisela. Gisela. Porque Gisela, digo, se me mezcla. Gisela, enorme el trabajo que estás haciendo. G&G. Y ya metiéndonos un poco más de lleno en esta parte del entrenamiento y de mentalidad que me gusta tocar, sobre todo tú con toda la trayectoria y la experiencia que tienes, sí que me gustaría enfocarme en esa primera parte de la mentalidad, ¿no? Que lo has mencionado a la psicóloga, pero estoy seguro de que no siempre fue así, ¿no? Que seguro que el gestionar los cambios de país, las suplencias, las lesiones, las injusticias del fútbol, habrá costado en mayor o menor medida, ¿no? Entonces sí que quería saber tú cómo gestionas esos puntos, es decir, antes, la Gigi de antes y la de ahora. ¿Cómo gestionábamos la lesión? ¿Cómo gestionábamos la suplencia? ¿Cómo gestionábamos ese tipo de situaciones que se dan en el fútbol que pueden sacarnos de nuestras casillas y hacernos tomar decisiones erróneas? Esa parte más de mentalidad tuya. Ahora lo gestiono muchísimo mejor que antes, porque obviamente ya tengo un trabajo previo, como te mencionaba, con Lisa, que es mi psicóloga. Pero obviamente hubo un momento en el que yo pensaba que no era necesario, porque yo creía que jugar fútbol era solamente ir a la cancha, entrenar, estar bien físicamente y eso era todo. Físicamente me refiero a entrenando con el equipo. Entonces no entendía que era un complemento y la parte mental tampoco la trabajaba en ese entonces. Luego cuando empecé a tener trabas, cuando hice este cambio de continente y vine a jugar aquí a España, me empezó un poco a pasar factura el tema de las lesiones, el tema de no jugar constantemente, que lo venía haciendo seguido cuando estaba en Sudamérica, y entendí que necesitaba ayuda y solicité ayuda y ahí arrancó este nuevo proceso en el que pedí ayuda y fue así, la recibí. Y luego más adelante seguí trabajando en este aspecto, porque es así, es un complemento, como te decía antes, y si no estás lista, o más bien no estás fuerte mentalmente para estos momentos cuando vas hacia arriba, perfecto, pero cuando caes es lo complicado, y ahí es cuando más fuerte tienes que estar. Y mi cabeza ha venido trabajando en este sentido,
hace ya varios años y creo que por eso he conseguido manejarlo de mucha mejor manera. Este año, como te mencionaba, ha sido un año un poco con altos y bajos, pero lo he manejado de muchísimo mejor manera. Y esos días que ha sido muy complicados es como, Lisa, urgente. Dame hora. Urgente. Y está ahí para ayudarme y como colocar todo en su lugar. No, me parece perfecto y también animamos a la gente que esté en situaciones similares y eso, que se anime a pedir ayuda. Yo creo que si uno no pide ayuda y no sabe gestionar bien esa frustración, esa ansiedad, esos nervios, esa mala hostia, hay que aprender a hacerlo. Y si uno solo no sabe, pues tiene que pedir ayuda para que le enseñen. Es que, Dani, al final somos personas y obviamente somos profesionales y también tenemos que rendir dentro de la cancha, pero si la cabeza realmente no está bien, es muy complicado. Y sí me ha pasado factura y seguramente a muchos deportistas, a muchos futbolistas les ha pasado factura también. Entonces, para eso necesitamos no solamente para cuando estamos bien, sino también para cuando estamos mal y cuando estamos normal. Y a veces sentimos que no pasa absolutamente nada, pero realmente tenemos que seguir trabajando ese aspecto porque es muy cambiante este sentido. Y yo lo que comento, que no se trabaja ya en el campo cuando ya tienes todo el problema encima. No, se trabaja... Sí, es mucho más constante. Si no, cuando llega el momento de ansiedad, de nervios, de frustración, nada, ya está. Ya has llegado ahí y ya, pues, solvéntalo como puedas. El trabajo es de lunes a viernes. Es todo, porque al final el tema nutricional tienes que trabajarlo desde antes, porque si vas a llegar a tu club y pretendes trabajarlo en la temporada, es muy complicado. La parte física tienes que trabajarlos de antes, porque si vas a llegar a pretemporada a tu nuevo club o a tu club, vas a llegar detrás de los demás. Y la parte psicológica igual, porque necesitas estar fuerte para solventar todos estos aspectos, estos altos y bajos que vas a tener en la temporada. Entonces es como, insisto, complemento. Si no, el futbolista no puede rendir en su mejor versión. No, totalmente. Y luego ya, una vez hablado de esta parte de mentalidad, de cara a lo que es el entrenamiento. Me comentabas que tú te autoentrenabas, ¿no? Ibas al gimnasio, entiendo que ahí pues harías lo que me estás diciendo, ¿no? Un poco más de lo que te gusta, quizás no tanto lo que necesitabas, y a la hora de entrenar, ¿tú en qué te apoyabas con esas decisiones? ¿En las experiencias que habías tenido en los clubes, lo que podías encontrar en internet? ¿En qué te basabas tú a la hora de tomar esas decisiones en materia de entrenamiento? Me basaba un poco en el conocimiento previo que yo tenía justamente de este entrenamiento y también de los estudios que había adquirido hasta ese momento. Pero aún así, yo preparaba mi entrenamiento, decía, bueno, esta semana voy a hacer esto. Pero justamente lo que comentábamos hace un momento, que a pesar de preparar el entrenamiento y eso, no tenías como la misma inspiración, porque los preparas tú y entonces sientes que lo adaptas un poco a lo que te gusta más, a lo que, no sé, en la parte física tú dices, bueno, aquí tengo que trabajar un poco más y tal vez no lo adaptas tanto a lo que realmente necesitas dentro del campo de juego. Y entonces lo entendí, en un momento lo entendí, que por eso fue que te contacté y por eso entendí que necesitaba que alguien más hiciera ese trabajo y que analizara bien qué aspectos eran los que tenía que fortalecer. Y a ti, en ese caso, das el paso de contactarme, pero ¿por qué nos contactas a nosotros? Lo digo no porque haya sido una buena decisión ni nada, sino es un formato de trabajo. Nosotros, si bien nos vemos presencialmente, puntualmente, con algunas personas cuando podemos, no es algo en lo que nos podamos comprometer, porque claro, cada uno vive en una punta y es muy difícil, ¿no? Y si me comprometo con alguien, luego tengo que ir a ver al de Australia también, que también quiere, ¿sabes? Entonces, es un trabajo que es puramente online, que exige un compromiso y una responsabilidad individual muy grande, porque al final eres tú la que tiene que venir aquí al mitad del desierto y ponerse a sprintar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace dar ese pasito de contactar con nosotros? Y sobre todo, ¿cuál era el concepto que tú tenías del trabajo que íbamos a realizar, de cómo era un entrenamiento online? ¿Qué experiencias habías tenido? Realmente cuando decidí contactarte, yo estaba muy bien. O sea, muy bien me refiero en el tema con mi club en ese entonces. Estaba muy bien, estaba trabajando bien, físicamente me sentía bien. Pero aún así sentía que estaba siendo muy monótono todo lo que realizaba y que necesitaba como un plus adicional. Y cuando yo empezaba a ver las redes sociales de ustedes y veía el trabajo que realizaban y que el trabajo era más específico al deporte, al fútbol en este caso, entonces yo dije, necesito algo así. Es lo que necesito para seguir creciendo, seguir mejorando y trabajar en esos aspectos específicos que me hacen falta.
Entonces fue justamente ahí cuando empecé a revisar un poco más el trabajo que hacías, te contacté, te escribí y obviamente luego de la reunión entendí que era lo que necesitaba para mí y para seguir creciendo como futbolista, y por eso tomé la decisión de... Y ya hace un tiempo de ella. Ya ha ido pasando, ya llovió bastante desde ese punto. Y tú, dentro del programa, ya trabajando juntos, con el equipo, conmigo, con el Kites, Molina, es decir, ¿qué aspectos crees que son los que más te han gustado dentro del programa? Pero, es decir, ¿qué es lo que más te ha aportado el programa a ti a nivel físico, a nivel mental, desde que estamos trabajando juntos? Que cada vez que he requerido de esa parte física ha estado sumamente bien. Y otra de las cosas porque obviamente vengo haciendo el trabajo previo con ustedes, que en la aplicación, a pesar de que, como tú lo dices, de forma online, está sumamente detallado todo, se está entendiendo absolutamente todo. Y otra de las partes que me gusta es la atención que tienen ustedes, o sea, que es constante, que no solamente te envío el trabajo para la semana y se terminó. No, es que están pendientes de cómo vamos en la semana, de qué hay que mejorar, de cómo va tu rendimiento. O sea, son esos aspectos que al final uno como futbolista sí necesita, porque seguramente en la semana hay algún cambio dentro del club, hay no sé, una pequeña molestia que uno tenga, y entonces son aspectos que también he trabajado con ustedes, porque en algún momento tuve molestias y se adaptaba al entrenamiento. Creo que ha sido una de las cosas más importantes que he recibido por parte del programa. No, para mí esa parte que dices es fundamental. Tú lo vives de lunes a viernes, incluso yo que veo a muchos más futbolistas, ves buenos profesionales en algunas categorías y clubes, pero a lo mejor hay países, me ha tocado algunos futbolistas en Europa del Este, que si el domingo pierdes, el lunes pegan una paliza, pero a los titulares y a los suplentes, sí. A correr, claro. El plan de trabajo, si no se adapta a estos loquitos, pues luego al final de semana hay problemas, y en cualquier área igual. Pueden haber días más calurosos, con más exigencia física, y amerita un cambio del trabajo de la tarde, o simplemente descansar, pero si no se ordena y no se adapta, al final termina siendo el típico no pain, no gain, que te hace llegar cansada al partido, y ya empezamos en desventaja y con un mayor riesgo de lesión en ese sentido. Sí, yo creo que por eso justamente es importante este tipo de contacto diario prácticamente, porque es así. Siempre tengo un mensaje en el WhatsApp que a veces... Ya están los pesados estos, ya están. Hoy no le respondo. Hoy no quiero, pero normalmente tengo ese mensaje y yo puedo comentarles a ustedes: esta semana sí, esta semana se va a trabajar de esta forma, esta semana tengo molestias, este día... O ahora que te vas con la selección igual, es decir, ahí hemos tenido incluso comunicación con el preparador físico de la selección para tenerlo todo bien es que al final es un equipo de trabajo, porque como tú entenderás, yo me debo a mi club y me debo también a la selección en este caso, pero es un equipo, porque al final yo voy a la selección, ustedes tienen que adaptar el entrenamiento, el preparador físico ya también tiene que adaptarlo. Entonces esa comunicación es sumamente importante, creo que es lo que ha mantenido todo este tiempo el interés también de mi parte, y que yo siga sintiéndome cómoda con el programa. Y eres parte importante de él también. Y luego, ¿cómo has visto que el trabajo que hemos hecho durante el año te ha estado ayudando dentro del campo en temporada? A nivel de velocidad, de potencia, de fuerza, de pues lo que hablamos antes, de ese nivel físico también de cara a final de temporada. ¿Cómo sientes que te ha ayudado? Yo creo que ha sido primordial, porque, como te mencionaba, también la temporada ha sido con muchos altibajos, que he tenido posibilidades de salir titular, otros partidos no, pero en esos lapsos de tiempo en el que no he estado jugando de forma constante, he seguido con el entrenamiento de forma constante. Sí, muy regular. De forma regular, y al final, cuando me ha llegado una nueva oportunidad, la he sabido aprovechar. Físicamente he estado muy bien, he respondido de forma correcta dentro de los partidos, entonces creo que eso es lo que me ha permitido estar bien en esos partidos, en esos momentos puntuales. Entonces creo que a final de temporada también terminé jugando el último partido, y lo terminé jugando bien, físicamente estuve también muy bien, entonces creo que ha sido todo el trabajo que al final se ganó, aunque no se pasó el playoff, pero se ganó un partido fuera de casa importante, y se dio muy buena imagen en ese sentido. Exactamente, entonces creo que es justamente eso, y lo que te mencionaba antes con el tema del trabajo del psicólogo, nutricionista y todo, es estar preparada
Y en ese momento y toda la temporada yo me estaba preparando para jugar de titular el partido de temporada o para jugar de titular el partido del playoff. Y así fue, y al final el resultado fue positivo. No, y me parece espectacular y es un ejemplo de, yo creo, de las cosas que se hacen bien, al final pagan ese trabajo de vuelta, ¿no? Es que si no, yo lo he hablado con muchas personas y de nada sirve que seas un jugador o una jugadora muy talentosa y que brilles en 3 partidos y desaparezcas el resto de la temporada. O de que solo te esfuerces un poquito cuando cuentan contigo y eres titular, pero si no cuentas conmigo no doy ese plus. Chao, porque al final solo te perjudicas a ti misma. No, y yo creo que en ese sentido sí he sido muy consciente y lo he aprendido a lo largo de mi vida en el tema de que he sido insistente y constante. Entonces, en estas etapas en las que no ha sido nada fácil entrenar o estar dentro de la cancha, he sido insistente en el sentido de seguir entrenando tanto en el gimnasio, en la parte de fuerza, como 10-15 minutos adicionales, porque yo entiendo que al final el fútbol es así, te da, insisto, en el tema de altas y bajas, te da una oportunidad, luego tienes que sentarte, luego tienes que volver a salir, o tienes una temporada perfecta, o al siguiente es una temporada un poco más complicada, pero necesitas estar listo para eso, y si al final te rindes antes de intentarlo, o dejas de prepararte, te llega la oportunidad y no la vas a saber aprovechar, y es así. Yo por eso necesitaba y quería y siempre quiero estar lista para cualquier oportunidad que se me presente. Sobre todo con los aviones que vienen por detrás. Sí. Que llegan Sí. unas jugadoras rápidas, fuertes, con un conocimiento del juego también. Claro, es que empiezan ahora mucho antes y yo siempre lo digo, no te pones tú las pilas, no te preocupes, que la que viene por detrás las lleva bien puestas. Y en eso te van a pasar por la izquierda, por la derecha y te vas a quedar fuera, te vas a jubilar del fútbol tú sola. Es que por eso insisto en el tema de la preparación, porque es así, vienen jugadoras con mucha más preparación de la que tuvimos la oportunidad, o sea, en este caso nosotros no tuvimos la oportunidad de prepararnos de esa forma, pero es eso, el trabajo, o sea, si no estás preparada, si no estás lista, si no sigues creciendo, si no te sigues adaptando al nuevo estilo de juego, a las formas, a absolutamente todo, como futbolista, como profesional, te vas a quedar en el pasado. Y yo también te lo comentaba antes, que me sucede, bueno, aquí en el club y también en la selección, que hay muchas jugadoras jóvenes que vienen con unas ideas diferentes, que vienen con una preparación distinta, con aspectos físicos distintos, mucho más rápidas, mucho más potentes, mucho más todo. Entonces, si yo no me sigo preparando y adaptándome a las nuevas circunstancias que se van presentando, me voy a quedar en el camino. Y sinceramente yo creo que todavía tengo muchos objetivos por conseguir y por eso me sigo preparando, sigo trabajando y sigo utilizando todas las herramientas que tengo a mi alrededor. Entonces, y yo estoy seguro de que se va a lograr ese objetivo. Y para ir cerrando, Gigi, ¿qué le dirías a esa jugadora que ahora nos estará viendo, con suerte, en el canal de YouTube o en Instagram, TikTok, lo que sea, y todavía a lo mejor es reticente a trabajar extra, a entrenar extra, a cuidar ese aspecto más mental o nutricional? ¿Qué le dirías si realmente quiere ser futbolista? Que yo entiendo que es difícil a veces entender que este es el camino, porque a mí me costó. Yo tuve un proceso un poco largo para entender que era importante, pero si yo conociera o pudiera ver a la Gigi de hace 10 años, le diría: Gigi, necesitas trabajar otros aspectos, necesitas complementar tu trabajo dentro de la cancha, necesitas trabajar en el tema nutricional, en el tema psicológico y en el tema del aspecto físico. Se lo diría y se los digo a ella, se los digo a ustedes, es importante y es un complemento y necesitas hacerlo no solamente para rendir ahora, porque ahora seguramente las que tienen 20, 22, 23, 24 van a decir no lo necesito, pero les aseguro que lo necesitan desde ya y lo van a necesitar más adelante, entonces como consejo. No, que se lo diría a mí yo. Totalmente. Y yo siempre lo digo, con nosotros o con quien sea, pero buscar a un profesional que realmente os ayude, porque hay veces que lo que tiene el entrenamiento, que es bueno y malo, no es
la inmediatez, es decir, tú no entrenas hoy y mañana tienes resultados, ¿no? Los resultados los vas cosechando con el paso del tiempo, entonces cuanto antes empieces, antes en el tiempo los vas a encontrar. Si retrasas esas decisiones, pues al final, yo digo, se va a llevar la ventaja la que sí que la toma y la que sí que se pone las pilas en ese sentido. Así que, Gigi, sí. Muchas gracias por hacerte este hueco, por haberte dejado ahí apretar con los sprints en el terreno de juego. Ha sido un placer y ahora sí que te vamos a dejar descansar, comer tranquila, disfrutar y sobre todo, pues nada, vamos a quedarnos con muchas ganas de verte ahora con la selección, a ver si se define ese partido, si nos lo televisan, si lo podemos ver desde aquí. Ya sabes que siempre te preguntamos para ver algún link o lo que sea, y mucha suerte en lo que se viene. Muchísimas gracias, Dani, gracias a ustedes, y este nuevo aspecto del programa también me parece muy interesante y me alegra muchísimo que lo estén manejando así, y obviamente agradecer por todo el trabajo que están haciendo en el programa, porque sin duda alguna ha aportado mucho a mi carrera. Sí, los viernes cuando me junto con Eka digo, qué difícil de soportar es esta Gigi, tío. Nada, muchas gracias, tío. A ti, muchísimas gracias.